Estas últimas semanas hemos estado estudiando, hemos estado profundizando las formas en las que somos atacados. Primero vimos cómo es que el enemigo se aprovecha de la debilidad de nuestra carne, se aprovecha de la debilidad de nuestro cuerpo, de nuestros impulsos, pero también se aprovecha de nuestras mentes, de nuestros resentimientos, de todas aquellas cosas que somos incapaces de dejar atrás. Y esa es la lucha interna, pero también está la lucha externa, que es el mundo, es todo aquello externo fuera de nosotros que se opone al Espíritu, que se opone a Dios. Y la carne es todo lo interno que se opone al Espíritu, que se opone a Dios. Y también vimos el cómo obra nuestro enemigo. Vimos la forma en la, tanto la ordinaria como la extraordinaria, esas formas, esas fórmulas, esas tácticas que usa nuestro enemigo, Satanás, para alejarnos de la gracia, para alejarnos del amor de Dios. Y como se los he mencionado en reiteradas ocasiones, la forma de acción más peligrosa del enemigo es la ordinaria, es la tentación. Porque con la tentación nos puede confundir. Con la tentación podemos pensar que estamos haciendo el bien y en realidad estamos haciendo el mal. Y es por eso que el día de hoy vamos a comenzar a ver cuáles son nuestras defensas. Y el día de hoy nos vamos a centrar en la oración, la humildad y lo que llamamos la armadura espiritual. Primero que nada vamos a hablar sobre la oración, porque para estar realmente protegidos de los ataques de nuestros enemigos espirituales, necesitamos ser personas de oración. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué personas de oración? Porque las personas que viven, transpiran y se alimentan de forma constante, diaria y en cada momento de la oración, de ese diálogo con nuestro Padre amoroso, cuando nos nutrimos de ese diálogo y de esa profunda amistad con Jesús, y cuando realmente nos convertimos en templo del Espíritu Santo, es cuando realmente podemos tener ese blindaje espiritual ante los ataques del enemigo, que ya sean ordinarios o extraordinarios, que lo más común siempre va a ser lo ordinario. La forma en la que el enemigo nos va a buscar apartar de la gracia de nuestro Señor es a través de los ataques ordinarios, de la tentación. Como diría el padre Ernesto María Caro, exorcista de nuestra arquidiócesis, el demonio es muy listo y él usa esta analogía del pastel, creo que se las he platicado en varias ocasiones. Te pone un pastel bien bonito, bien apetecible, pero lo que no te dice es que por dentro está inyectado de veneno. Está inyectado de veneno para tu alma. Y es por eso que necesitamos de ese diálogo constante con nuestro Padre, de ese diálogo constante con Jesús nuestro Salvador. Necesitamos de ese diálogo y de esa oración y de implorar que venga el Espíritu Santo en nuestras vidas para que seamos templo del Espíritu Santo, para tener la fortaleza y el discernimiento para no caer en la tentación. Claro, somos frágiles. Claro, nos vamos a equivocar. Pero la buena noticia es que siempre podemos volver a la gracia, siempre podemos reconciliarnos con nuestro Señor, siempre podemos volver a caer en los brazos de ese Padre amoroso que nunca se va a cansar de perdonarnos. Y una parte muy importante de nuestra oración, y esto es algo que nosotros y en general todos no hacemos, porque hacemos la oración de acción de gracias. Gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido. Gracias por mi esposo, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, por el trabajo, etcétera, etcétera. Hacemos oración de intercesión, pedimos por nuestros familiares, pedimos por nuestros amigos, a veces inclusive pedimos por personas en necesidad que ni siquiera conocemos. Y eso es maravilloso. Pero también tenemos que pedir la protección de nuestro Señor cuando estamos orando. Sobre todo nosotros
que estamos llamados a esta corriente de gracia, sobre todo nosotros que estamos llamados a tener esa vida profundamente espiritual, porque el Señor nos va a llamar a que oremos por los demás, nos va a llevar a que ayudemos a los demás, a que apoyemos al hermano o a la hermana. Y es en ese momento, es en esas mociones, es en ese proceso que va de la caridad a la piedad, a la misericordia, es decir, el amor llevado a la acción, es en ese proceso en donde nosotros más necesitamos de la protección de Dios. Y es por eso que tenemos que siempre pedir que el Señor nos resguarde. Una oración de excelencia, de protección, es el Salmo 91. Y así hay bastantes salmos, pero el Salmo 91 por excelencia es el Salmo de protección. Así como el Salmo 51 es el Salmo por excelencia para pedirle perdón a nuestro Padre. Pero es muy importante que nuestra oración, sobre todo cuando estemos orando por otras personas, es primero que pidamos la protección de nuestro Padre, que nos reviste y nos cubra con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que pidamos por nuestras necesidades, por las de nuestra familia, por la de nuestros hermanos y por cualquier otra emoción que el Espíritu Santo nos mande en ese momento. Es importante, pero hay que también pedirle protección. Y a esto que nos marca el texto, yo le agregaría un paso extra, que es el ofrecer los frutos. Les pedimos la protección de nuestro Señor, hacemos la oración y luego le entregamos y le damos gracias a nuestro Señor por los frutos que se hayan logrado a través de la oración que hemos hecho. Es muy importante que lo hagamos, porque nos ayuda a reforzar el siguiente punto, que es la humildad. Porque la humildad es reconocer nuestra propia fragilidad. La humildad es reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no bastamos, que nuestras fuerzas, nuestros talentos, no nos alcanzan para la salvación. Y es esa misma humildad, es ese mismo reconocer nuestra fragilidad, es esa humildad el cimiento de nuestra vida espiritual. Entre más humildes seamos, los cimientos de nuestra vida van a ser más fuertes. Sobre esos cimientos fuertes, basados en un abandono total a nuestro Señor, basado en una confianza total en las enseñanzas de Jesús y siendo dóciles al Espíritu Santo, es como el Señor a través de esos cimientos basados en la humildad puede ir construyendo su edificio de amor. Y entre mejores cimientos tengamos, más altos puede ser el edificio que pueda construir nuestro Señor en nosotros. Santo Tomás de Aquino señalaba que hay dos fundamentos principales en la vida de todo un cristiano. Y uno es la humildad y la otra es la fe. Y tiene mucha lógica, porque reconocemos que no podemos nosotros mismos. Reconocemos esa fragilidad. Reconocemos que requerimos el auxilio de nuestro Señor. Pero también tenemos fe, porque sabemos que aunque somos frágiles, que aunque somos pecadores, que aunque nosotros no podamos, tenemos la certeza de que tenemos un Padre amoroso que no nos va a dejar desamparados, que tenemos un Padre amoroso que nos va a dar todas las herramientas que necesitamos. Nos va a dar todo. Nunca nos va a mandar una prueba más grande de lo que nosotros podamos manejar, siempre y cuando estemos bien agarrados del Espíritu Santo, siempre y cuando estemos bien apalancados de la palabra y del ejemplo de vida de Jesús. Estos cimientos de fe, estos cimientos de humildad, tienen que ser grandes para que ese edificio de amor que Dios va a ir construyendo sobre nuestra vida pueda ser grande, pueda ser fuerte, pueda ser resistente.
pueda ser capaz de aguantar cualquier tribulación. Pero es importante que tengamos esos cimientos muy fuertes. Como nos dice la palabra en Eclesiástico 3:20, cuanto más grande seas, más debes humillarte y ante el Señor hallarás gracia. Esto es palabra de Dios. Y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 52, nuestra mamita María nos enseña, y derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. Palabra de Dios. Es muy importante que la humildad nos acompañe en toda nuestra vida. Es muy importante reconocer que no sabemos todo, que no tenemos todo asegurado, que no tenemos nada si no tenemos a Jesús de nuestro lado. San Agustín de Hipona, que es, bueno, no es de mis santos favoritos. Su madre, Santa Mónica de Hipona, es de mis santas favoritas. De cualquier mujer que me llega pidiendo consejo o algo, siempre les pido, les recomiendo que pidan la intercesión de Santa Mónica de Hipona, porque San Agustín fue San Agustín gracias a su mamá, que su mamá estuvo ore y ore y ore y ore por San Agustín. Pero bueno, San Agustín de Hipona decía que para la vida espiritual se necesita, primero, humildad. En segundo lugar, humildad. Y en tercer lugar, humildad. Y así en todos los números que le sigan. Porque se necesita la humildad para la oración, una oración fecunda, una oración que resuene, retumbe en el seno de la Santísima Trinidad. Tiene que ser una oración humilde, una oración con un corazón contrito, una oración sincera. Porque la humildad nos lleva a la obediencia. La humildad pasa por todas las virtudes. Es la primera virtud que tenemos que trabajar. Bueno, más bien la segunda, la primera es la fe. Y no en el segundo lugar, en el lugar 1.5 tiene que ir la humildad. Porque con la fe creemos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, pero es esa fe nutrida por nuestra humildad la que nos va a ir llevando hacia esa cascada de bendiciones. Porque la humildad nos libra de todas las falsedades. Porque el mundo, todo lo externo ajeno a nosotros que se opone a Dios y el mismo demonio, falsifican todo. Hasta las virtudes te hacen ver cosas buenas o te hacen ver cosas que son malas como buenas. Y eso mismo pasa con servidores dentro de nuestra madre iglesia, servidores que dan apariencia de muchas virtudes, de tener mucho amor a los hermanos, de dar servicio, incluso de obediencia, pero en el fondo de su servicio está la obediencia, la soberbia. Son personas que se pueden sentir, la última coca del desierto, que pueden sentirse indispensables, que sin ellos el servicio no funciona, sin ellos la parroquia no funciona, sin ellos el grupo no funciona. Y la verdad es que nadie es necesario. Nadie, absolutamente nadie. Porque así como Satanás es la representación de la soberbia y del orgullo, la vacuna contra ese pecado, la vacuna contra la soberbia es la humildad. Es la humildad. Es por eso que la humildad es nuestra mejor defensa contra los engaños del mundo. Es nuestra mejor defensa contra las mentiras de Satanás, que es el padre de la mentira. La humildad nos convence de lo que realmente somos, que somos hijos de Dios y que necesitamos del amor de nuestro Padre para poder ir caminando por este mundo lleno de obstáculos, que necesitamos ir agarrados de la mano de Jesús para no perdernos ni desviarnos de ese sendero de salvación, que necesitamos del Espíritu Santo para ir alcanzando esas gracias que nos corresponden, a las cuales tenemos derecho como hijos de Dios. Porque es la humildad la que nos hace comprender en nuestro interior
Es esa humildad la que nos hace entender que si no tuviéramos a Dios, si no tuviéramos las bendiciones, las gracias que nos da Dios nuestro Señor, entonces en este momento les voy a pedir que piensen, que mediten, piensen en todas las dificultades, todos los problemas que tienen, todas las tribulaciones, todo aquello que ustedes dicen, híjole, Señor, esto es muy pesado, esta carga, siento que me está aplastando. Bueno, imagínense, ¿cómo serían las cosas si no estuviéramos con Dios? Si no tuviéramos a Dios de nuestro lado. Por el contrario, cuando estamos revestidos de humildad, vamos a ir aprendiendo a ver las bendiciones dentro de la tribulación. Con la humildad vamos a ir aprendiendo a darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por más mínimas que sean. Vamos a aprender a realmente apreciar las bondades que hay en nuestras vidas. Porque cuando estamos cegados por la soberbia, estamos cegados por la envidia, podemos no tener ningún problema real. Pero vamos a ser completamente infelices porque vamos a sentir que nos falta algo. ¿Y sabes qué es lo que falta? Lo que falta es el amor de Dios. Es por eso que la humildad es nuestra defensa segura contra las tentaciones. Porque reconocemos que somos frágiles, porque reconocemos que no podemos solos. Y esa humildad afianzada con la fe nos hacen seguir a Jesús. Nos hacen aspirar a los dones del Espíritu Santo, nos hacen aspirar a las virtudes, nos hacen aspirar a desarrollar esos frutos del Espíritu Santo. Y es por eso que ahora vamos a empezar a ver la armadura espiritual que nosotros nos vamos a ir formando en esta comunidad. Porque como nos dice San Pablo en Colosenses, que tenemos que despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. Y esto es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a despojarnos de todo lo viejo, de todo lo que nos estorba, de todas esas cadenas, de esos cosas que nos hacen infelices, todos esos resentimientos, todos esos pecados. Yo sé que todos aquí seguimos a Jesús, pero aún así conforme más vamos profundizando en el amor de Dios, más nos damos cuenta de que nos falta mucho. Entonces es en este momento en el que día con día tenemos que despojarnos de ese hombre o mujer viejo y de sus obras y revestirnos con el hombre nuevo y renovado. Ese hombre nuevo y renovado que está hecho a imagen y semejanza de Dios, a ese hombre nuevo que aspira a ser como Jesús. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos. Cierren sus ojos en este momento. Y agarren en sus manos. Imagínense que sus manos tienen un cinturón. Pónganse ese cinturón. Pónganse el cinturón de la verdad. Porque dejando todas las mentiras, nos hace recordar siempre revestidos y protegidos con nuestra defensa, que es la humildad, que Jesús, en todas las veces que fue tentado por el enemigo, él siempre contestó con la verdad. El católico es defensor de la verdad por excelencia. Entonces, nuestra primera parte de nuestra armadura espiritual es ponernos ese cinturón de la verdad. La siguiente parte de nuestra armadura espiritual, y esto es algo que se los he venido diciendo desde hace como 2 años, pero de manera disfrazada, cuando les he hablado de la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios no es como la justicia del hombre, porque cuando Dios nos llama a ser justos, nos llama a ajustarnos a su voluntad. Y ustedes dicen, ¿a su voluntad? Sí. La caridad, la virtud de la caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. El don de piedad es amar a Dios sobre todas las cosas y nos lleva a amar de manera genuina y real, porque en la virtud lo estamos trabajando, estamos buscando perseverancia, pero cuando el Señor nos da el don de su piedad,
amamos realmente al hermano, porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Y eso nos impulsa a ser como Jesús. Y eso nos lleva al fruto de la misericordia, es llevar el amor a la acción. La justicia, la coraza, vamos a poner la coraza, el peto de la justicia, no es la justicia del hombre, no es la justicia partidista, sino la justicia de Dios. Es decir, procurar la santidad, procurar ver las cosas como las ve Dios, siempre poniendo toda situación fuera de nosotros, fuera de nuestro contexto y ver cómo, tratar de verlo, cómo lo vería Jesús, pidiéndole constantemente al Espíritu Santo que nos moldee, nos forme, que nos tome en sus manos y que nos permita actuar como Jesús, es decir, con la justicia de Dios. Y ahora sigan con sus ojos cerrados, hermanos. Ya se pusieron la coraza, ya tienen el pecho y ya tienen la cintura protegidas con el cinturón y la coraza. Pero ahora necesitamos con qué movernos. Entonces en este momento pónganse los zapatos, pónganse en sus pies el calzado con el celo por el Evangelio. Porque así como Jesús nos dice que debemos de estar dispuestos siempre a tener los pies ligeros para llevar la buena nueva, eso es calzado espiritual, esa parte de nuestra armadura nos hace querer compartir esta alegría, nos hace querer compartir este gozo que sentimos porque Dios nos ama. Este gozo que sentimos porque sabemos que no estamos solos, este gozo que sentimos porque sabemos que no importa lo que se nos venga encima, tenemos un Padre que es todo amor y que con Él todo se puede, que tenemos un Jesús que nos ganó la victoria en la cruz. Y cuando tenemos la coraza de la justicia y tenemos los pies revestidos de ese calzado del celo por el Evangelio, pues nos lleva a querer ayudar a los demás, nos lleva a quererles dar la buena nueva a todos. Pero sobre todo, tenemos que tener bien puesto. Entonces, imagínense en su brazo izquierdo, imagínense que tienen un escudo que mientras ustedes estén bien afianzados en ese escudo, nunca van a flaquear. Mientras estén afianzados en ese escudo, tendrán la certeza que Dios está con ustedes, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos da todas las herramientas a través de su Espíritu Santo que necesitamos para nuestra felicidad, para lograr la paz. Es el escudo de la fe. Ese escudo que nos hace tener certeza de que Dios cumple todas sus promesas. Este escudo de la fe detiene muchas veces los dardos envenenados que avientan, inclusive nuestros propios hermanos, que avientan los enemigos de nuestra iglesia, que avienta inclusive el mismo enemigo. Pero si tenemos este escudo bien agarrado, ningún dardo envenenado nos va a alcanzar. La peste no se acercará a nuestra tienda. Porque el Señor es nuestro baluarte, es nuestro escudo. Pero aún así nos falta una última parte. Ya tenemos cubiertos los pies ligeros para llevar la buena nueva, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe. Pero ya teniendo el escudo de la fe nos lleva a la siguiente parte, que vendría siendo la columna vertebral de toda nuestra iglesia, que es el yelmo. Imagínense que te estén poniendo un casco. Ese es el casco, ese es el yelmo de la salvación. Este yelmo es creer en la salvación de Cristo.
Es tener esa certeza, el creer que Jesús ya nos salvó, es creer que Jesús ya obtuvo la victoria para nosotros. Solo nos corresponde apropiarnos de esa gracia, nos corresponde apropiarnos de esa victoria. Es estar conscientes de que es la cruz la que nos salvó, es la cruz la que nos sigue salvando. Entonces ponemos ese lleno de salvación, la cruz, sin quitárnoslo. Es amar la cruz y es tener esa certeza junto con el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, de que con Jesús, nada nos va a faltar. Que con Jesús, agarrados de su mano, la victoria está asegurada. Que con Jesús, la salvación está a nuestro alcance. Ahora, les estuve describiendo todas las partes de la armadura espiritual, toda esa defensa que nosotros tenemos contra todo aquello que se opone a nuestro Padre amoroso. Pero también tenemos una arma ofensiva. Solo una. Entonces imaginen en este momento que están agarrando una espada, que están empuñando una espada. Esa es la espada del Espíritu. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontraremos el alimento que necesitamos. Encontraremos la fuerza para resistir, la sabiduría para elegir el camino correcto. Yo les he dicho muchas veces, si no saben qué hacer, pues busquen qué es lo que haría Jesús en esa situación y no se van a equivocar. Es esta espada de la palabra, nuestra única arma ofensiva, porque además también de defendernos, con ella podemos derrotar a los engaños del mundo y sus doctrinas. Podemos derrotar a todas esas falsedades, todos esos espejitos que nos quieren vender e imponer hoy en día. Es con la palabra con la que podemos vencer a la carne y a sus seducciones. Es con la palabra con la que podemos vencer a nuestro enemigo y a sus engaños. Y esta armadura debemos llevarla siempre. Pero llevarla puesta con humildad. Llevarla puesta sabiendo que somos pecadores, sabiendo que sin Cristo, sin el amor de nuestro Señor, sin el amor de nuestro Padre, no podemos nada, pero que agarrados de Él, la victoria está asegurada. Si todavía tienen los ojos cerrados, ábranlos y vean en este momento, sientan esa armadura espiritual, sientan ese cinturón de la verdad, esa coraza de la justicia, ese calzado del evangelio, ese escudo de la fe, el yelmo de la salvación de Cristo y la espada de la palabra. Hermanos, muchas gracias por poner la atención a este tema. Increíblemente terminamos todo el tema en una sola clase.